Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a transmisión en vivo de todos los viernes en la página del Círculo de Psicoanálisis y Marxismo. A los que nos acompañan ya, ¿alguien me puede confirmar si se escucha? Porque esta semana he estado usando estos audífonos y pues en el 90 y tantos por ciento de los casos funcionan. Eh, en el otro 2% no. Ahí está, sí se escucha. Gracias, Saraí Guerrero. Eh, entonces el otro 2% cuando falla, nada más lo desconecto y lo vuelvo a conectar. Esto del micrófono aquí cerquita me da una gran confianza porque pues se supone que el audio llega más, pues de aquí, de mi boca llega más directamente al micrófono y siento que no me tengo que de repente esforzar a levantar tanto la voz. Muchas gracias, Mariana Guerrero, bienvenidas. ¿Son primas? ¿No? ¿No son primas? Gracias, bienvenida Nani Rojas. Hoy nos patrocina Powerade. Y me dijeron que dijera que, porque no puedes pasar una resaca sin él. Powerade. Ahí está el comercial. Ya cumplimos con el comercial. Bueno, el día de hoy ni siquiera sé hacia dónde vamos a apuntar nuestras flechas. Eh, hay muchos ángulos, hay muchas perspectivas que invitan a reflexionar con respecto a la pandemia. Y lo que podemos iniciar diciendo es que, como siempre, en la vida y en la cancha, no hay debate fácil. Eh, Ahora sí, tiene asistencia Chuy Flores. Bienvenido, buenas tardes, Eric Betancourt. Se me hace que tiene más asistencia y puntualidad de Eric aquí que en las clases en línea. Buenas tardes a Daniela Martínez, que ya etiquetó a sus comadres Julieta Cay y Yesenia Arevalo. Tema de 8 y hijo de su... No está haciendo la tarea, oiga, en la página, bueno, lo publicamos apenas ayer, es sobre el coronavirus, la pandemia. Devani Castillo, buenas tardes. ¿Qué pasó? Dice Eric, hoy lo molesté con su Derrida, que es derridiano, Eric Betancourt. Eh, y Devani Castillo, lo ubico a Devani Castillo, es de cuarto de quinto, es de clases en línea. Saludos a la recién titulada Azalia Cruz. Chuy Flores quiere sacar el tema de las cuotas de la UNES. No hay mucho que decir, ¿eh? Realmente no. También ahí la polémica es de fondo. De quinto, maestro. Ay, qué mal que no se acuerde, maestro. Les digo, hoy el tema obviamente es apenas para tener perspectivas. Hoy no se resuelve las cosas por transmisiones, ni por videoconferencias, y ni aún por todos los eventos académicos del mundo se resuelven los grandes problemas concretos. Ok, bueno, ya me da más referencias de Evany. Mariana Guerrero ya etiquetó a sus amigas, a sus comadres del alma. Ok, primero quiero empezar con lo siguiente. Eh, Hay una frase que además Hal le dice a Francis en un capítulo de Malcolm, que el conocimiento no filtrado
no, no mediatizado por el filtro de la experiencia, es apenas un conocimiento parcial. Esa es la idea. Ojo, yo aquí sí quiero ser como muy crítico de esta idea, porque una cosa es la experiencia y otra el conocimiento, y hay quien confunde experiencia con conocimiento, ¿eh? La experiencia no necesariamente se eleva al grado de conocimiento, esto a nivel de la ciencia. Saludos a Fati Mejía, ella no pidió saludos, pero otra recién titulada, ya etiquetó a su comadre Adriana Encini. Que ahora con los exámenes profesionales que tuvimos, normalmente al asesor de tesis, le invitan aunque sea una coronita o unos taquitos de cabrito o algo así, pero no, ahora no. Ok, tiene razón Chuy Flores, quiere insistir en el tema de las cuotas de la Emiliano, pero el asunto del Partido del Trabajo ha tenido varios problemas de este tipo desde hace tiempo, pero no es el momento ni son las formas. Y yo creo que todo ese gestionamiento lo invitaría a que vayamos a las sesiones del partido y se haga, porque sí, hay que muchas cosas que podemos hacer desde dentro del partido. No, no, no vamos a caer ahorita más no es una provocación, no se crea, es muy serio, sí es muy serio, o sea, ya en sentido concreto, pero yo creo que no es el gran tema siempre es de fondo. Entonces, la experiencia y el conocimiento. Entonces, hay quien, ante la pandemia y ante experiencias concretas, se eleva a considerarse eso como un conocimiento que se puede extrapolar a conclusiones y aseveraciones y a dictámenes de corte autoritario y de corte completamente objetivante, porque entonces a partir de lo que yo vi, de lo que yo sé, entonces por lo tanto puedo emitir un juicio. Ojo, no estamos coartando la libertad de expresión de nadie. Todo sujeto tiene derecho a expresar lo que siente, pero yo sí seré también estricto en decir que una cosa es la experiencia y otra cosa el conocimiento. El conocimiento se tiene que filtrar por la experiencia, obvio. Un conocimiento por mero conocimiento, no filtrado también por quién soy yo, qué experiencias he tenido y por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo desde mis propias experiencias, es también una cuestión bastante ingenua e inconsciente, que muchos académicos sí terminan también cayendo en ese extremo opuesto al asumir que el conocimiento es conocimiento independientemente de la experiencia del sujeto en tanto inmerso en estructuras y en experiencias concretas. Pero sí hay seminario de titulación en línea, Nani, pero ya estamos convirtiendo aquí en dudas y respuestas de las modalidades en línea. ¿A qué voy con todo esto? Porque algunos a lo mejor creo que se pudieron perder y yo tengo la culpa ¿qué es eso de la experiencia? Pues bueno, eh, la experiencia pasa por decir, yo tengo un familiar, yo estuve allá fuera del hospital, yo veo las escenas, yo estoy dentro del hospital. Eh, entonces, estas experiencias no son falsas. El asunto es cómo acomodar eso en un debate integral sobre el problema de la pandemia. No tienen que ir ligado a la experiencia. O sea, lo que estamos diciendo es que sí y que no. Hay que tener siempre esta dialéctica en donde la experiencia se quiere elevar a grado de conocimiento. Y ahorita voy a llegar a esas experiencias concretas, pero voy a hacer un rodeo completo. Una investigación publicada en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y este mismo investigador, referenciando a otros, asumen que la pandemia tiene que ver con un asunto de devastación natural. El equilibrio
hablando del equilibrio homeostático de la naturaleza, ha sido quebrantado esencialmente por la mano del hombre. David Pavón Cuellar decía algo similar, que entre que sí que no pueda ser el virus transmitido a partir de un animal, es la relación del ser humano con los animales y con el arrasamiento de sus lugares de hábitat natural que puede provocar justo estos desequilibrios, en donde la naturaleza humana, si es que algo puede considerarse como natural en el humano, está siendo influenciada por sus propios cambios artificiales que está introduciendo en su propia relación con la naturaleza. O sea que el propio humano se está desprotegiendo a sí mismo con el propio arrasamiento de la naturaleza. Irónicamente, el ser humano cree que está aprovechando el mundo y que lo está explotando a su antojo y a sus necesidades, cuando es probablemente lo contrario. El uso y el abuso de los recursos naturales del planeta están seguramente más bien dirigiendo al ser humano a sus grandes complicaciones de salud, tanto en la administración de recursos naturales, llámese el quemar combustibles fósiles, el asunto del manejo del agua, el manejo de los recursos energéticos renovables, etc. Y que ese problema, es que lo vamos a aterrizar, tiene que ver esencialmente con el capitalismo. Y el capitalismo, no queremos que suene una carta comodín, pero creo que si no se entiende la megaestructura, que ese es el nombre, luego ya tiene particularidades en su forma de ejecutarse, pero es el uso en el sentido del lucro que lleva al planeta a estar patas para arriba, en el sentido ecológico. Eso es parte del capitalismo. Eso es probablemente uno de los posibles orígenes, en tanto que también pues están las teorías que no nos vamos a meter ahorita en cuestiones conspiranoicas, que ustedes también asumen como una verdadera cuestión de creepypastas, y ahorita vamos a mencionar varias. Lo que me refiero es que no es de a fuerzas, muchas veces caemos en esa idea de que una persona con experiencia tiene conocimiento y viceversa. Exacto, sí, ambas pueden ser una ilusión. Cuando vamos a poner unos dos ejemplos, o sea, el viejito que ha vivido de todo y entonces, por ejemplo, dice, yo conozco porque yo lo he vivido. Y es lo que yo he insistido, las personas neuróticas se enamoran y se desenamoran todos los días. Y por lo tanto llevan a muchos sujetos a decir que la psicología es fácil, porque como tiene que ver con lo humano y todos somos humanos, asumen que porque tienen experiencia en lo humano, entonces tienen experiencia en lo psicológico. Y eso es falso. Tienen toda la experiencia y han tenido 3 matrimonios o 3 divorcios o 5 hijos o lo que sea. Eso no les da el conocimiento sobre la vida y la muerte. Y al revés, si yo estudio todos los libros de psicoanálisis y me sé de memoria los años y las citas y los conceptos del psicoanálisis, pero lo repito como un loro sin saber por qué tengo una concepción ideológica de la conciencia a partir de Occidente, a partir de mi sentimiento colonizado. Y entiendo cuál es mi posición y mi identificación con un mundo occidental en una ideología de libertad completa, o sea, anhela la libertad completa. Que ese es el nuevo Dios de la sociedad occidental, Quien crea que estamos en una sociedad posatea, aunque Dostoyevsky dijo que es en el ateísmo donde se convierten y donde se empiezan las primeras revoluciones. O sea que para ser revolucionario auténtico, y esto ya lo decía también Raúl Páramo, hay que cuestionar a la religión. Pero el creer que estamos por religiones y poscreencias religiosas metafísicas es falso. La libertad es el nuevo Dios. La asunción de que mediante el liberalismo y pelear por la libertad, ese es el nuevo Dios. Todo en nombre de la libertad. Todo en nombre de la libertad. ¿Cuál es la libertad? La libertad económica. ¿Sí? Que pienses en eso justo con la pandemia, lo que ocurre con los negocios que no querían cerrar, ¿no? O este señor Salinas Pliego. Esa es la libertad. Libertad para unos, pero no libertad para otros. Que en ese sentido la pandemia, no sé si sepan que el 54% de la economía mexicana es informal.
Entonces, la pandemia está golpeando fuertemente a estos sectores y de los cuales o sea, ya me fui de la ecología y paso al sentido, a la distribución económica. ¿Qué agrava los problemas de acceso a la salud? Los ingresos. La distribución económica ha hecho eh, que, que uno se tenga que ganar la vida por esta libre competencia. A ese nuevo Dios, me fui de lo del Dios de la libertad. Entonces, por la libre competencia, como Gloria Álvarez lo repite, que es a través de la libre competencia como se pueden lograr los mayores progresos, porque así se han logrado en este mundo, con la libertad de competir. No es una verdadera libertad de competir, es una verdadera libertad de aprovecharse de los que no tienen las condiciones para la verdadera y la completa libertad económica. Bueno, entonces ya tenemos estos dos agravantes. El tercer agravante, y el presidente de todos nosotros lo ha dicho a todos los días, es que somos los dos países con más obesidad del mundo y con más problemas. El 7 de cada 10 muertes en México tienen que ver con problemas, dos principalmente, del corazón y diabetes. 7 de cada 10 muertes. En el 2030, en México vamos a tener 40% de adultos con obesidad, no sobrepeso, obesidad. ¿De dónde se viene construyendo esta otra gran pandemia de los problemas, realmente que son los problemas? Justo el coronavirus se vuelve problema por los otros problemas de salud ya inherentes. Y ahorita vamos a hablar de la estructura del sistema de salud mexicano. Un reportero en una de las mañaneras le preguntaba a López-Gatell que si él podía dormir tranquilo y que si las empresas de azúcar y las empresas de productos dulces podían dormir tranquilos. Y tiene sentido, digo, quería molestar a López-Gatell, y que lo pueden molestar lo que quieran, digo, o sea, no lo voy a defender. Pero esta parte, esos son los debates, o sea, ya sé dónde tengo que llegar primero antes de continuar, pero... Hoy nos patrocina Powerade, acuérdense, porque no puede resistir una resaca sin él. Powerade. Tengo que hacerlo cada ciertos minutos por el patrocinador. Ya sé, esto es bien importante y esto es lo que a mí me viene alarmando desde hace semanas. La guerra civil. Estamos entablando una guerra civil en donde hace hace 2 semanas, en Michoacán, a un doctor salió huyendo porque personas creían que le había inyectado una sustancia para matar a un paciente enfermo de COVID. En Tamaulipas creo que asesinaron a 2 enfermeras. El ataque a médicos, y que este es un problema que también yo lo he abordado antes de este tema en particular en mis clases, cuando yo he insistido que a los médicos y a los psicólogos, en tanto que el asunto de la vida y la muerte son temas dificilísimos, uno siempre quiere responsabilizar al otro. Y yo creo que el médico ha sido vituperado históricamente y se le quiere achacar la responsabilidad como si fuera, bueno, a veces le achaca a Dios y a veces le quiere achacar al médico. Y este problema, que es de antaño, porque antes del coronavirus también existían los grandes problemas en las salas de urgencias y en los hospitales de familiares que van y quieren golpear al doctor porque sienten que no está haciendo nada por su familiar. Es decir, esto no es nuevo. Este debate y este gran problema civil es donde la gente, de una manera irracional, y que se entiende, se debe entender también un poco la reacción, pero no por eso justificar ni asumir, y sí denunciar que ese no es el debate. El debate y el abordaje de la problemática no es en una guerra civil en donde yo le tenga que decir al otro, ponte tu cubrebocas. No es la gente viéndose feo en la calle porque sí trae cubrebocas uno y el otro no. La guerra no se libra en criticar a la gente que trae mal puesto el cubrebocas.
esa guerra civil en la que ustedes están entrando es el mal abordaje y el falso abordaje que propicia la enajenación del conocimiento y que la experiencia, que están hablando de la pura experiencia del miedo y del pánico, que ojo, sí, no, yo no estoy invitando a que se quiten el cubrebocas, nadie se confunda. Yo no estoy invitando a desatender las medidas de salud, de distancia, lo que sea, ¿no? Lavarse las manos. No, no me estoy metiendo con eso. Pero que ustedes entren a funcionar simplemente como reproductores de una crítica a los civiles o a los doctores, a las personas, ahí creo que ahí es donde se perdieron. Entonces, y yo sé que dicen, pues yo no estoy haciendo eso, maestro. Sí hay memes, sí hay. Mejor propiamente ustedes, los 22 que se encuentran ahorita, o los 40 más que lo van a ver grabado. No están llevando el debate a donde se tiene que llevar. Ya lo llevamos al terreno ecológico y que citamos la referencia de la investigación que y luego se las paso. El sistema capitalista de productos y de distribución de empleos y de riqueza. ¿Sí? Esos son otros grandes problemas y que aquí es donde explica el filósofo Shulhan o Slavoj Žižek sobre reformular el socialismo, reformular el comunismo a partir de esta nueva pandemia. Y si en algo tiene razón Daniel Stulin, es en asumir que lo que llaman nueva normalidad es en realidad una patraña. O sea, en realidad no hay nueva normalidad. Bueno, esto más bien lo dice el señor Vargas, creo que es filósofo mexicano, no sé si es filósofo o cuál sea su profesión, quien dice que esto más bien es una nueva irregularidad. Ojo, la irregularidad ya existía, ¿eh? Esto es a lo que voy ahorita con los sistemas de salud, los presupuestos de salud y las clínicas. Esto es una nueva irregularidad. Y como diría Daniel Stulin, el mundo tal como lo conocíamos, ya no existe. Si alguien quiere acordarse de cómo era el mundo antes de la pandemia, tendría que ir a películas de Hollywood para darse una idea de cómo era el mundo, así como nosotros nos vamos al mundo del feudalismo o de la época griega a partir de películas, porque es lo único que medio tenemos para, digamos, conocer esa experiencia. El mundo, nosotros, ya no podemos estar en ese mundo en tanto que la regulación a partir de la salud se vuelve un gran instrumento de control, como lo fue en su momento la sexualidad, el aborto, todo lo que tiene que ver con la biopolítica y la necropolítica. Para eso necesitamos a Michel Foucault, para saber si acaso el capitalismo no ha hecho siempre uso de la biopolítica, o sea, de restricciones sobre mi propio cuerpo. Y es decir, en realidad un capitalismo que dice, por el bien de todos, por la libertad de todos, tu libertad se acaba. Es ahí donde el Dios, en nombre de Dios, que es la libertad ahora, se hacen las atrocidades que se están haciendo. Porque, porque por la libertad de los de mañana, los de ahora no importamos. Esto es bien importante saberlo. En esta pandemia los de ahora no importamos, como no hemos importado antes, sobre todo como clase social. Y aquí va el aspecto ya lo dije, del comercio informal. ¿A quién les está pegando? A los que trabajan. Aquí, pues esto es lo de la experiencia, ¿no? O sea, no con la experiencia, pero es un caso. Aquí los mercaditos están protestando. En particular, aquí me tocó el del miércoles de aquí de Aztlán y el Paso del Águila. Porque ellos necesitan trabajar. Antes del COVID, después del COVID, AC y DC. Ah, ya, que. Fíjate, Trejo, yo pensé que te referías al grupo AC/DC. Ah, que a lo mejor el grupo AC/DC se llama así por antes de Cristo y después de Cristo. Nunca lo había pensado. Si el grupo AC/DC se llama así por el AC y el DC. Aunque en inglés debe ser diferente, ¿no? Es before the Christ, after the Christ. Bueno, o sea, ahí ahorita los de inglés, los gringos me dirán. Powerade. ¿Qué estábamos?
Sí, el mundo ya cambió. Ah, la comercio informal. Entonces, pues esto ya era parte de un sistema que además empuja a marcar, ya delimitar bastante bien los escalones en la escalera capitalista. Ah, okay. Ahí está el dato sobre el grupo ACDC. Entonces, eh, el sistema capitalista está hecho para crecer todos los años. Y esto es insostenible. Este es el otro aspecto económico que no estamos entendiendo de por qué las crisis y por qué es necesario manejar las crisis de esta manera. Y es nada más porque el capitalismo no tiene manera de manejarlo de otra forma, porque si lo manejara de otra forma entraría mucho más en crisis. Esto es bien importante. El capitalismo ya estaba en crisis. Y además, un aforismo de Émile Cioran que dice así: lo que sé a los 60 años, ya lo sabía a los 20. 40 años de un largo, superfluo trabajo de comprobación. Claro, fíjese que ese ejemplo me hace pensar en la Marza Aguirre, esta chica de prepa que empezó a despotricar contra la escuela. Ella ya lo sabe, sí, pero digo, no debemos dejar de pasar 40 años nada más para comprobar que ya sabemos que el sistema está mal. Vamos a estudiar el sistema y vamos a modificarlo, ¿sí? Tampoco hay que hacer ese desperdicio de vida, ¿no? Estaba... sí, el crecimiento económico. El crecimiento económico todos los años es insostenible, porque para que siga creciendo la economía está fundamentada, para que el capitalismo pudiera solventar esta crisis, o sea, de salud, tendría que despilfarrar, cosa que el capitalismo en su misión, eso, visión, misión, ya ven que ahora todos los lugares tienen su visión, misión y ¿qué? Objetivos, no entra en su misión, en su visión. Su visión es acumular cada vez más. El capital se reproduce a sí mismo independientemente de los hombres. ¿Sí? A un señor de 80 y tantos años que le decían: oye, pero tú ya tienes todo el dinero del mundo, hombre, ¿por qué sigues trabajando? Dice: no sé, pero no puedo parar. Eso es lo inconsciente del capitalismo. Marx lo dice: el capitalista hace lo que hace y no sabe por qué lo hace. Entonces, este crecimiento sostenido e insostenible al mismo tiempo hace que la deuda se siga incrementando. Porque para que cada país siga creciendo 3, 4 o 5 puntos al año, necesita incrementarse la producción y por lo tanto la deuda. Se necesita invertir más y por lo tanto se necesita pedir capital. Y la deuda llega, creo, a 4 tetratrillones de dólares. La deuda es impagable, porque además por definición la deuda es impagable, porque se creó a partir de intereses, que los intereses es un concepto económico que no existe. Entonces, las recesiones económicas, que el coronavirus sirve bastante para que el mundo entre en esta recesión económica, sirve para resetear la economía. Palabra en español, para resetear, para reiniciar la economía. Lo que el capitalismo ya no se puede sostener en sí mismo, necesita crisis como estas para él trabajando. Eso es resetear. Reset. ¿Qué estaba? Ok, el capitalismo va a intentar dar solución a esto, pero la solución va a ser coartar la libertad, el dominio, la nanotecnología, lo transhumano, que ha sido el sueño de... es decir, el control del ser humano se logra a partir del cuerpo. ¿Sí? Muchos discursos a partir del cuerpo se han hecho y han sido las ideologías que han permeado sobre la libertad, que en el fondo, como nos lo enseñó Freud, la libertad es libertad sexual. Y entonces ahora con esta libertad en la salud ya ni siquiera va a ser sexual, va a ser todavía mucho más profundo, va a ser un elemento narcisista el nuevo manejo.
el discurso va a ser sobre la preocupación en la salud. Pero entonces el capitalismo no va a revertir sus productos de azúcar, todo lo que le deja millones. Lo que va a revertir son las libertades, en nombre de la libertad máxima, que es la libertad económica. Entonces el capitalismo no puede resolver esto que él mismo creó. Ya lo dijimos, en la arrasa de la naturaleza, en la distribución económica y de salarios, en la acumulación sin límites. El capitalismo ha creado todo esto. La pandemia es un producto del capitalismo. O sea, no sé si se entienda. Hasta casi lo podemos llegar a afirmar que con esta palabra que es muy problemática, literalmente, decir, no, maestro, es un virus, ¿no? Es un virus. ¿Qué tiene que ver el capitalista con crear un virus? Pues no, pero todas las condiciones capitalistas son las que producen esto que estamos viviendo ahorita. Por el ejemplo del capitalista de 85 años. Trabajando. Así, ¿por qué no dejas, no dejas de trabajar? Exacto. No está trabajando, está acumulando. Y aparte entre comillas, porque el capitalista no trabaja. Creo que ya, sí, entre comillas. El capitalista es la holgazanería, los parasitarios, como los llama Daniel Stulin también. Eso es otro elemento falso, poner a trabajar el dinero, ¿sí? Cuando en realidad es explotar la mano de obra. Pero ojo con todos los que tienen también el pequeño sueño de tener trabajadores, ¿verdad? Tener trabajadores es el sinónimo de la explotación. Entonces, ya dijimos, ahora sí, sobre el sistema mexicano de salud. En un estudio realizado es por... Déjeme, aquí lo tengo el dato, para no fallarle. Es la CIEP. Ok. Dice, en los últimos 10 años la brecha en el gasto per cápita entre instituciones de salud se redujo, ya que este indicador se contrajo en todas las instituciones de salud. En México ha oscilado entre el 2.5 y el 2.9% entre 2010 y 2020. Dice Luis Carlos Trejo, hay una teoría de análisis del nacimiento del virus de que en una mina cerca de Wuhan, atestada de murciélagos, se murieron 5 mineros que entraron ahí para explotar la mina. Sí, es muy probable por el origen del virus que tenga que ver con actividades humanas que están regidas por un sistema capitalista. Es más, es a partir del gobierno de López Obrador que el presupuesto de salud se incrementó en 2019, de 2019 a 2020 baja, pero aún así sigue estando más arriba que todo el proceso del 2010 a 2018. Y se puede ver una disminución en un año antes de las elecciones. Sí, 2017 baja estrepitosamente. Entonces, los grandes problemas también, que aquí es una cuestión paradójica, que la Organización Mundial de la Salud indica que también esta institución, a veces, yo creo que aquí es donde también nos pega un poco la hipocresía, cuando, por ejemplo, el gobierno de España, que el vicepresidente ahora ya es Pablo Iglesias, del partido Podemos, que bueno, a muchos nos entusiasmaba mucho Podemos, nos entusiasma todavía, ¿verdad? Pero es vicepresidente de Pedro Sánchez, que es del Partido Socialista Obrero Español, pero el Partido Socialista, digamos que es como, guardando proporciones, como el Partido Demócrata de Estados Unidos. O sea, en realidad es dos caras de la misma moneda. Pero entonces, de repente vemos a Pablo Iglesias, de Podemos, citando a la ONU, o a veces citamos a la OMS, cuando estas instituciones, pues las hemos criticado muchas otras veces, entonces podemos bien decirnos nosotros, en fin, la hipocresía. O sea, a veces creo que más bien ahí somos tramposos y corruptos. No necesitamos de una institución que obviamente están... Saben que la OMS además tiene el 70% de ¿cómo se llama? Ingresos, de sustento, de financiamiento de los Rockefeller, esto es comprobable. Solo el 30% de la financiación de la OMS es de los gobiernos. ¿Sí? Entonces no es ninguna organización autónoma
Pero bueno, creo que no era la OMS, creo que era la OCDE, que dice que el presupuesto per cápita, o sea, por persona en salud, debe estar al doble de lo que invierte México por persona. Pero, es decir, ¿es realmente la solución también inyectarle al sistema de salud viendo que el capitalismo enferma? Es decir, estamos como el perro que se persigue la cola. El capitalismo enferma a las personas y el capitalismo por eso no invierte en salud, más bien se vuelve el negocio para ellos. Entonces, aquí en Monterrey, pues tenemos la creación de un solo hospital en los últimos 10 años, creo que son dos. La apertura de ahora de la clínica de Tierra y Libertad, que estuvo 4 años ya para funcionar y apenas se abrió porque el Bronco dijo literalmente que no se necesitaba un hospital más. Que ahorita ya el hospital de Tierra y Libertad también se ofreció como, no sé si completo, pero creo que se ofreció como, o al menos sí en parte, como espacio para pacientes COVID. Eh, entonces, otra vez, es la pandemia que estadísticamente los infectados, que bueno, también estas son cifras, que esto también está mal abordarlo desde ahí, pero sí para que se den una idea de lo que es el conocimiento y la experiencia. Aquí es lo que dije al principio. El conocimiento nos aleja de la experiencia y luego pareciera que el conocimiento nos vuelve fríos. Pues no, cuando hablamos, y es lo que insiste Obrador, eh, las estadísticas en realidad no son estadísticas, son personas, y eso es lo grave. Pero al final sigue siendo otra parte de la realidad. En México mueren en promedio hasta 2018 2.050 personas al día. Ahorita la muerte de personas por COVID al día varía mucho. Ha habido días de cerca de hasta 900 personas y hay días de a lo mejor de 50 o 60 personas y tal vez el promedio de muertes diarias por COVID en México anda entre 250 y 300 muertes al día. En el número promedio antes de las pandemias en México, el número que se le suma, o sea, si sacáramos el promedio de muertes diarias por COVID, estaríamos como en 200 diarios, tal vez. Este número, y sacando la estadística del número de infectados y número de casos confirmados, sigue estando en menos del 10%, mucho menos del 10%. ¿Sí? Es decir, que el virus en sí mismo, insistimos, no es necesariamente, y esto lo refuerza Daniel Stulin, y ahí sí no me metí, o sea, si no lo manejo porque es un lenguaje técnico médico que desconozco, en donde explica lo del ARN y el ADN y cómo en realidad Daniel Stulin lo equipara a una gripe bastante común. El problema es que no hay cura, eso hay que insistir, no hay cura. Pero el agravante, viendo las estadísticas de recuperación, es la comorbilidad. Y lo que ha creado la comorbilidad es el capitalismo. Ha creado una sociedad enajenada de su salud y a una sociedad tecnocrática en la que asume que es el locus de control externo, o sea, la medicina y el seguro social, lo que realmente cura a las personas. Entonces, ¿cómo ven? Me estoy metiendo con sus macetas. Ya dijimos, deforestación natural, distribución de la economía, manejo de los presupuestos en la salud, porque la salud es un negocio en el capitalismo. La salud no es un bien universal. Se debe entender eso bastante bien, y más en Nuevo León, en tanto que en Nuevo León, mucho más con visión capitalista, han proliferado las clínicas privadas que se reproducen como hongos, que se reproducen como bacterias. Ese sí es otra pandemia. Todos los centros médicos Miller, Morelia, todos los centros médicos privados, centros médicos Fomerrey 113, Fomerrey 115, Fomerrey
¿Qué? Todos los centros médicos, Los Ángeles, centro médico, lo que sea, ¿no? Bueno, en esto del save, los meto también los invito, perdón, los meto, o sea, los quiero compartir o que se metan a esta página. Eh, Cómo ha bajado tanto en el IMSS como en el ISSSTE, como en el Seguro Popular, como en el IMSS Bienestar. Así como en las clínicas de Pemex. A los que mejor les va son a los de las clínicas de Pemex, la Sedena y la Semar. Estas clínicas para los soldados, los marinos y los trabajadores de Pemex, que siguen siendo clínicas, digamos, de trabajadores del Estado, ¿sí? Estos son los 6 y 7 centros médicos estatales. En todos ha bajado. Dafne Villegas, saludos. Ya está invitando muy tarde Luis Antonio Sánchez López. Ah, no, no será uno de sus jefes, oiga, porque ya ve que a sus jefes ya no les va a caer bien por todo lo que digo. Y aparte es médico, el jefe de... ¿Estudió, dice, o estudia? Estudió, es médico, Daf Villegas. Coca-Cola vende refrescos, productos con relación directa en la incidencia de la obesidad y diabetes. Le condonan impuestos y exigen que el ciudadano se haga responsable o el Estado invierta el impuesto del ciudadano de a pie, del trabajador en salud, en prevención, promoción y atención de la salud, cuando el Estado podría regular la venta de dichos productos. Exacto, es lo que decía con lo que el reportero le preguntó a López Gatell de, oiga, ¿duerme tranquilos? El capitalista duerme tranquilo porque sabe, él asume que la libertad del sujeto es la libertad de consumir o de no consumir. Él no asume ni entiende la dialéctica existente en la conciencia ligada a la conciencia social. Y entonces si nosotros consumimos lo que consumimos es también porque estamos atrapados en el deseo del otro. Y entonces muchos pueden decir, no, pues cada quien si se quiere cuidar, se cuida, o sea, está en uno mismo. Es esta otra falacia psicológica en la que asumen que somos seres integrales, en el que tenemos una sola conciencia y que no estamos divididos. Nuestra propia existencia, como nos enseñó Freud y Lacan, es la división. Sí, bueno, si llegó tarde, invitamos al jefe de DAF Villegas a que vea el programa completo para que nos agarre en contexto. Eh, Porque otra vez, a los que... Yo no, ojo, yo aquí creo no meterme en problemas porque yo no estoy yendo en contra de las medidas de salud, el tratar de la distancia, las manos, ya eso es evidente. Tampoco estamos diciendo, como también algunos bárbaramente creo que asumen, y que yo no los culpo, pero ahí yo no me meto con ellos. Las personas que niegan en un proceso casi, digamos, como proceso defensivo psicótico, que el virus no existe. Eh, pero no, ellos son yo creo que son a los que menos criticaría. Porque qué mejor que defendernos de esa manera de algo que el capitalismo nos ha mentido toda la vida, que hay un estado de bienestar o que hay una posibilidad de libertad y de existencia digna en su sistema. ¿Por qué le voy a creer algo más al capitalismo? O sea, yo entiendo las personas que lo niegan, los entiendo, pero obviamente no estamos de acuerdo con las personas que lo niegan. Ya es ahí donde entra la experiencia. El, Según las cifras federales y estatales que varían, Nuevo León, que es no de los estados más infectados, tiene la ocupación de camas más comprometida y que aún así no tiene, anda en el 74, la semana pasada esta semana a principios todavía andaba entre 72 y 74, según la federación, y según el estado andaba en 78, si no es que ya en 80 y algo poquito, de ocupación. O sea que solamente queda como 18% de camas libres y que en camas infantiles quedaban todavía más.
Pero el asunto es que sí hay un abarrotamiento afuera de los hospitales, sí hay un trabajo excesivo, pero eso se refleja con la disminución de presupuesto en 2013 y 2014 de Peña Nieto con respecto al presupuesto de salud. Por eso los médicos salieron a marchar en 2013 y 2014, porque le redujeron el presupuesto, porque no abren plazas de médicos, porque no crean más hospitales. Ahorita los doctores están haciendo una gran labor en enfrentarse unas situaciones que el capitalismo les ha dado. Por eso digo, hay una gran tradición de izquierda en los médicos, porque saben que los problemas de salud no son solo problemas de salud, sino son problemas políticos. Fíjense que creo que yo con una gran ignorancia, unos amigos compartían, porque es un meme, dicen, es un meme, maestro, no se lo tome tan en serio. Un amigo compartía un meme donde decía, un paciente le preguntaba a un médico, doctor, ¿cuándo se va a acabar la pandemia? Y el doctor dice, discúlpeme, pero yo no sé de política. Fíjense, creo que el meme es grosero, pero al mismo tiempo revela la ignorancia a veces del médico de derecha al no entender que sí es un asunto político. O sea, el meme se puede entender en dos sentidos. El médico siendo sarcástico con el paciente diciéndole, no, oiga, hay quienes creen que no existe, entonces no se va a acabar hasta que los políticos digan, ¿no? Es un sarcasmo bastante grosero. Pero no nos ofendemos tampoco, digo, pues ese es el nivel del chiste, ¿no? El poder jugar con eso. Pero sí hay que aclararlo. Yo por eso creo importante aclarar casi todos los memes. Para poder poner en plano consciente lo que es inconsciente en el chiste. Como en las películas, como en las series. Hay que poner de manifiesto lo consciente que no se está alcanzando a ver. Como Netflix, que Netflix pone una realidad que no es. Pero bueno. Sí, la experiencia no es. Estos mismos problemas, quien haya tenido la experiencia religiosa de estar en la sala de urgencias de un seguro social, que me apunto y por eso, y no va por ahí, digo, los problemas, el seguro social nunca, y no es que no me moleste, y que no me inquiete, y que no vea que, ay, no me atienden, obviamente estaba preocupadísimo el día que estaba ahí en urgencias, y que uno no lo atiende, pero no es el médico. Digo, a veces también pueden existir, digo, los que sí se a lo mejor sí, digamos, hijo de su esfuerzo un poquito más, ¿no? No sea tan grosero, no sea tan indiferente conmigo, pero ese no es el punto. Sino un sistema capitalista que también tiene harto a los médicos, de que los ponen a trabajar demasiado y que no atiende las cuestiones de fondo. Es una experiencia religiosa estar en la sala de urgencias de un seguro social. Bueno, ellos se tienen que hacer de cierta manera insensibles porque ver tanto dolor traumatiza. Es mejor bromear y ser indiferentes porque si no se volverían locos. Para que entiendan más también a los trabajadores de la salud. Cuando estaba ahí yo, en las enfermeras y el doctor, cotorreando así de algo, de otra cosa, digo, oiga, me estoy muriendo, oiga, aquí, y ellos cotorreando, sí, llame que no sé qué, la carnita, ya saben, no, vamos, y no, así, como que no, está bien, ¿no? Se entiende, o sea, el asunto no es hacer la guerra civil, la guerra no es entre los especialistas, no es entre las personas, es el sistema capitalista, no nos vamos a cansar de decirlo. Y que solamente en el socialismo, con la frase marxista de cada quien según sus necesidades, cada quien según sus capacidades, es que podemos lograr la regulación y, como diría Raúl Páramo, una nueva racionalidad de la historia y del hombre, el ser humano en general. Entonces, pues bueno, estamos por terminar y hasta el final, porque fíjense que, digo, como de referencia, que vean, que aún desde la experiencia no nos dejamos influir y no quiere decir que no nos duela. Yo voy a decir muy concretamente que un hermano de mi mamá falleció el viernes pasado por COVID. Y mi mamá y mi abuela están muy tristes, y eso de alguna manera también impacta. Pero, ojo, todo lo que dije, a pesar de la experiencia personal, no está siento, bueno, trato de analizar hasta qué grado puede estar influenciado, pero yo lo que vengo diciendo del COVID lo vengo diciendo desde antes. Entonces, ahí está, para todos aquellos que hablan desde una cuestión de la experiencia personal, como si fuera un elemento suficientemente válido para
para tratar de solucionar estos problemas, ahí es donde digo, no. Bueno, entonces yo creo que aquí le dejamos por hoy. Espero que tomen en cuenta todo eso para entender la pandemia y que otra vez un aumento de colegiatura o los despidos ahorita, las disminuciones del comercio informal, no es porque la gente siga, o sea, bueno, también es un atenuante, pero la guerra civil no es, vamos, no es contra las personas que salen, ¿sí? Y que sí seguramente salen unos a pura recreación, pues sí, seguramente sí, pero yo creo que los ojos y las flechas no deben de estar dirigidos a ellos, porque aún y a pesar de ellos, ya también entendemos el nivel de gravedad del virus, que sí el virus, como otras fuentes que he investigado y que he entendido, no es algo que suponga yo, porque entonces yo supongo, no sé, de virus y ando diciendo cosas, los trato de entender y hasta estadísticamente se refleja el nivel de letalidad y que el nivel de letalidad tiene que ver más con un mundo enfermo. Por eso la imagen del evento. Es un mundo enfermo de capitalismo. Eso es lo que realmente impide un estado de bienestar. Y necesitamos la organización. Necesitamos la organización. O sea, el sumar como una masa uniforme eh, que entienda hacia dónde hay que ir. Hacia una nueva racionalidad de la historia y del ser humano. Bueno, y ahora sí los dejo. Viernes. ¿Es viernes de qué dicen? Ya pasó de moda eso, ¿verdad? Luis Navarro, saludos. Navarro de el resto del mundo. Me parece que sí, ¿verdad? Saludos, ya nomás dije es viernes de qué, hijo, eso es casi como sinónimo de fiesta. Bueno, entonces que tenga buen fin de semana y nos vemos la próxima, tal vez con un tema que, no sé, creo que justo este tema, último punto es, hay menos comentarios en tanto que toca fibras espinosas en la que nadie quiere tratar, en la que nadie se quiere meter, como si fuera un asunto que esperamos a que pase desde lejos. Bueno, nos despedimos con la izquierda, siempre con la izquierda. Proletarios del mundo, unidos.